Muy bien, continuando entonces con nuestro curso de desarrollo web, ya llegamos hasta la sección PHP. PHP es un lenguaje de programación de servidores y una poderosa herramienta para crear páginas web dinámicas e interactivas. PHP es una alternativa eficiente y gratuita y ampliamente utilizada frente a competidores como ASP de Microsoft, que podría ser también Java Server Face, que sería otra versión. PHP 7 es la última versión estable. Bien, vamos a dar un breve repaso a grandes rasgos sobre la teoría de lo que es PHP y luego ya nos vamos directo a lo que es nuestros ejercicios, que es lo que nos interesa. Bien, como introducción vemos que PHP es un lenguaje que se ejecuta en el lado del servidor. A diferencia de los anteriores que estuvimos viendo, el HTML, que en realidad no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de etiqueta. CSS es un lenguaje maquetado y JavaScript sí es un lenguaje de programación, pero todo esto se ejecuta a nivel de navegador. ¿Qué quiere decir a nivel de navegador? Que se ejecuta ese código que es enviado, es interpretado por el navegador, por el browser, y eso es devuelto en la pantalla del usuario. A diferencia de PHP, PHP se ejecuta en el servidor, necesita de un servidor. Aquí es en donde se le da la verdadera utilidad a nuestro software One Server, que era nuestro servidor web, o LAM, en el caso de que tuvieran LAM. Entonces, en este momento es en donde se procesa esa información que nosotros vamos desarrollando. La información lo procesa el servidor web, en este caso el WAM Server, específicamente el software Apache. Es el que se encarga de interpretar o de compilar el lenguaje PHP y luego devuelve esto al navegador, a diferencia de lo anterior que estuvimos viendo, que se ejecutaba directamente, como ya estuvimos hablando, en el browser, en el navegador. Lo que deberías saber antes de continuar, entonces como ya estuvimos haciendo en este orden el curso, debemos saber HTML, CSS y JavaScript. Entonces, ¿qué es PHP? PHP es un acrónimo de procesador de hipertextos. PHP es un lenguaje de programación de código abierto ampliamente utilizado. Podemos decir que prácticamente el 80% de todo lo que está en la web tiene en alguna parte, en algún servicio, un script, algo de PHP. Los scripts PHP se ejecutan en el servidor. PHP se puede descargar y usar gratis. ¿Qué es un archivo PHP? Los archivos pueden contener texto, HTML, CSS, JavaScript y código PHP. El código se ejecuta en el servidor y el resultado se devuelve al navegador como HTML simple. Los archivos PHP tienen una extensión .php, que es la diferencia que ya vamos a estar viendo luego. Bueno, ya vimos también lo que era el HTML, el JS, que sería el script.js o el archivo.css. ¿Qué puedo hacer con PHP? Puedo generar contenido de página dinámica, crear, abrir, leer, escribir, eliminar, cerrar archivos en el servidor. Se puede recompilar datos de formularios, se pueden enviar y recibir cookies, se pueden agregar, eliminar, modificar datos desde una base de datos, que es lo que a nosotros nos interesa. Se pueden utilizar para controlar el acceso de los usuarios, se puede cifrar datos. Con PHP no está limitado a generar HTML, puede generar imágenes, archivos en PDF, incluso películas Flash. También puede generar cualquier texto como XHTML o XML. ¿Por qué PHP? PHP se ejecuta en varias plataformas, Windows, Linux, Unix, Mac, etcétera. Entonces, esa sería una de las mayores ventajas, que al tener nosotros un servidor en cualquiera de esos sistemas operativos, ya podemos contar con un servidor web que interprete este lenguaje PHP. PHP es compatible con casi todos los servidores que se utilizan en la actualidad. Entonces, haciendo un pequeño panorama general de cómo es que nosotros desarrollamos un proyecto y cómo llegamos a que se publique en una web esto. Entonces serían dos pasos, básicamente. Uno de esos pasos sería contratar una DNS. El DNS vendría a ser el nombre de dominio. ¿Sí? Este nombre que está aquí vendría a ser un DNS, el nombre, eh, vamos a decirle humano, porque en la web voy a ingresar, por ejemplo, a Google.
Si yo ingreso en google.com, hay un servicio o un servidor que se denomina DNS. Este servicio DNS lo que se encarga de hacer es resolver los nombres de dominio. ¿Y qué son los nombres de dominio? Son estos nombres que nosotros entendemos que están en lenguaje humano. Por ejemplo, queremos ingresar a, no sé, a abc.com.pi, que es un periódico. Entonces, el servicio DNS o los servidores DNS lo que se encarga de hacer es capturar este valor que está aquí, ¿sí? Y resolverlo. ¿A qué lo llaman resolver? Lo llaman resolver a pasar de letras que entendemos nosotros, de caracteres alfanuméricos, que es entendido por los seres humanos, a números de IP. Entonces, este sería el primer paso, contratar una DNS. ¿Y de dónde se contrata una DNS? Existe el lugar de registro que es el de .com.pi, pero hay muchas empresas, como por ejemplo Max Dominios, es una de esas empresas. Entonces ingresamos aquí y aquí es en donde yo puedo contratar, por ejemplo, un dominio. Ahí vemos que hay dominios que son .com, por ejemplo, hay a partir de 39.000 por año. O sea que yo tengo una página, no sé, un- mi página web en casa. Le doy buscar y él me dice si está o no disponible ese dominio. Me dice que está disponible y yo ya puedo registrar, puedo comprar esto, ¿sí? Por este precio que está aquí. 39.000 sería el valor anual que se paga por este nombre que está aquí, ¿sí? Entonces nosotros le pagamos a una empresa por ese nombre que está ahí. Y hay otra cosa también que acá está mencionando que es un hosting. El hosting vendría a ser un servidor. Y este servidor no es otra cosa más que una computadora que tiene esta empresa, en este caso, y esta empresa me cede un segmento, una porción de su disco duro o de su servidor para que yo pueda alojar en ese lugar mi página que voy desarrollando. Entonces, esas serían las dos cuestiones que se tienen que prever antes o en el momento de lanzar una página web. En primer lugar, tener un nombre de dominio. Ya vimos cómo buscar ese nombre de dominio. Contratar ese nombre de dominio se paga con tarjetas. Y luego yo contrato un hosting. Yo puedo tener un hosting. Hay muchos tipos ahora de almacenamiento. Hay esos hosting que son tradicionales como este. Hay también otros que son personalizables, en donde yo puedo decir qué sistema operativo quiero, cuánto de tamaño, cuánto de procesador, cuánto de memoria. Eso ya son más dedicados, más específicos y tienen un costo diferente también. Entonces, dependiendo de cada tipo de proyecto que yo voy a publicar, entonces yo voy a estar necesitando estas dos tecnologías que son, vamos a decirle, externa a mi empresa, porque yo la contrato, yo tengo que contratar el servicio de hosting para alojar en ese lugar la página que yo voy desarrollando. Entonces, se puede hacer de esa forma y también hay una tercera forma, que es la forma, vamos a decirle, más segura de alguna forma, ¿verdad? Es que nosotros tenemos un servidor propio en nuestro trabajo, en nuestra casa. Es una computadora con configuraciones diferentes. Es como una PC de escritorio, pero con configuraciones diferentes. Tiene mayor capacidad de procesador, tiene mayor capacidad de memoria RAM y es exclusivo para procesos, para servicios. Entonces en ese lugar va a estar mi base de datos, en ese lugar va a estar mi servidor web y esto es lo que nos proveen los hosting. Nos proveen servidores web. Entonces internamente al contratar un hosting, él dentro suyo ya tiene PHP, ya tiene MySQL, ya tiene la base de datos genéricas que normalmente se utilizan. Entonces, lo que nosotros hacemos es subir nuestro proyecto, nuestra carpeta y nuestro script de base de datos utilizamos mediante un lugar que se llama cPanel, que es la administración de un hosting, que esto es lo que nos provee esta empresa, en este caso nos va a proveer de un cPanel con un usuario y una contraseña, y ahí es donde yo voy a subir mi página, en donde yo voy a poder montar mi script de base de datos, por ejemplo, y ahí yo voy a tener en internet mi sistema, mi proyecto o mi página web. Entonces, esta sería básicamente la forma. Tenemos
Entonces, un paso de seleccionar el nombre de dominio, y el nombre de dominio no es otra cosa que un número de IP. El servidor entiende ese nombre de dominio con un número de IP. ¿Y cómo es que se resuelve? Se resuelve mediante los servidores DNS, que son servicios exclusivos que tenemos dentro de la red, que son como servidores como los anteriormente mencionados, pero su función exclusiva es tener una tabla. En esa tabla de IP existe nombre de dominio es igual a un número de IP, porque en la web todos son números de IP. Los routers, los routadores que se encargan de gestionar el tráfico de red, lo único que entienden son números de IP. No entienden ellos esos nombres de dominio. Ese abc.com, un router no entiende, no puede comprender. Entonces, antes de que salga de una red y vaya a un router, lo que se necesita es un traductor. Ese traductor se llama DNS. Bien, eso se va a ver más ampliamente en lo que es la asignatura redes, pero explicando a grandes rasgos, esto es lo que nosotros necesitamos para poder tener funcionando en la web un proyecto de este tipo, ¿verdad? Bien, otra de las cosas que tenemos es que es fácil de aprender y se ejecuta de manera eficiente en el lado del servidor. ¿Qué necesito? Para comenzar a usar PHP, se encuentra un alojamiento web, que es lo que estuvimos viendo, soporte PHP y MySQL en nuestro caso. Instale un servidor web en su propia PC y luego instale PHP y MySQL, que es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros ya tenemos instalado eso. Eso fue lo que habíamos hecho al comienzo ya de las clases. Instalamos el WAM. El WAM Server son varios software que contienen todos estos servicios de los que estuvimos hablando. Entonces ya contiene Apache, que es el intérprete de PHP, tiene MySQL, que es mi base de datos en donde voy a estar guardando y consultando y agregando, modificando y editando datos. Y también tiene servicios propios, como por ejemplo un servicio que se llama FTP. El servicio FTP me sirve para subir desde un directorio a mi hosting, por ejemplo. Si yo contrato un hosting en este lugar, entonces voy a tener un protocolo que se llama FTP, que FTP vendría a ser la transferencia de datos. Sería File Transfer Protocol, un protocolo de transferencia de archivos. Es el FTP y de esa forma yo voy a estar subiendo mi directorio que yo realizo. ¿Y dónde va a estar el directorio? Está en esa carpeta www de mi disco C, ¿verdad? En nuestro caso que se utiliza Windows, ¿verdad? Bien, entonces esto es a grandes rasgos el cómo funciona un proyecto y qué es lo que debemos hacer. Contratamos un DNS, contratamos un hosting, subimos ahí nuestra carpeta del contenido de nuestra página o de nuestro proyecto y luego lo que hacemos es montamos el script de base de datos. Bien, dice utilice un servidor web con soporte. Si su servidor ha activado el soporte para PHP, no necesita hacer nada. Simplemente cree algunos .php, coloquemos en un directorio web en el servidor, los analizará automáticamente, que es lo que nosotros vamos a ir haciendo. Bien, entonces hasta aquí lo que sería nuestra introducción a grandes rasgos de lo que es PHP. Entonces, ¿de qué manera vamos a dar nuestro curso, nuestra sección de PHP? Sería de la siguiente forma. Vamos a ver todo lo que son las variables, todo lo que debemos saber de cualquier lenguaje de programación, así como lo vimos con JavaScript. Entonces vemos las variables condicionales, los bucles, vemos las funciones. eh, en PHP es un lenguaje bastante amplio, bastante flexible a cualquier paradigma y no te establece que programas de una cierta forma. También existe la programación orientada a objetos de PHP, que es, vamos a decirle, una rama alterna a lo que es la programación, vamos a decirle manual. Yo le llamo manual porque no usamos programación orientada a objetos. Vamos a ver esa diferencia cuando vayamos haciendo el proyecto. También acepta los paradigmas modelo vista controlador, ¿sí? Que es un paradigma de programación que te dice que tenés que tener básicamente tres archivos, tres carpetas, por así decirlo, con tres archivos, y esos tres se unen para ejecutar una pantalla, ¿verdad? Entonces, algo de eso es lo que nosotros vamos a implementar en el desarrollo de nuestro proyecto. Y entonces en nuestra sección de PHP vamos a dar lo que le estuve comentando, todo lo que debemos saber
sobre un lenguaje de programación y luego vamos a dar un repaso breve de lo que es MySQL o esa base de datos vamos a utilizar y luego vamos a unir PHP y MySQL y con eso culminamos. Vamos a hacer un pequeño insert, update, delete y un select dentro de una pequeña página ya conectado con una base de datos y con eso damos fin ya a lo que es la introducción de todas estas tecnologías para luego ya aplicar todas estas tecnologías en un proyecto web que es lo que vamos a desarrollar eh, como punto principal en esta asignatura. Bien, entonces hasta aquí nuestro video de introducción. A continuación ya vamos a ver los ejercicios y vamos a hacerlo ya de manera un poco más acelerada, ya no vamos a dar demasiado énfasis en, en estos ejercicios de introducción, pero sí vamos a tocar los puntos más importantes.